Este clip de 15 segundos es una de tantas peleas entre Devin Haney y Ryan García, y si quieres que hagamos un especial de la pelea entre Haney y Ryan García, haznoslo saber en un comentario al final de este video, porque el día de hoy vamos a platicar del regreso de Gervonta Davis, uno de nuestros boxeadores favoritos de la actualidad. Les agradecemos por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Sus comentarios los valoramos mucho y a todos les damos corazón y tratamos de responder la mayor cantidad de comentarios que nos es posible. Gervonta Davis contra Frank Martin, The Ghost, el fantasma. Es una pelea que mi hermano y yo hemos querido ver desde hace mucho tiempo, ante la rotunda negativa de Gervonta Davis de pelear con Pitbull Cruz. Y ante esa negativa, pues dijimos, bueno, échenle a alguien tan bueno como el Pitbull Cruz, porque Gervonta es ventajoso a veces con el afán de tener una larga y lucrativa carrera. Nos puede gustar o no su manera de ser, pero nadie puede negar la calidad de este verdadero peleonero profesional. Gervonta Davis es el bully de los bullies. Vemos cómo trató nada más y nada menos que a Rolly Romero. Gervonta Davis es un hombre muy talentoso que después de haber enfrentado al Pitbull Cruz ya no quiere tener más terremotos en su carrera, pero tampoco se quiere ir por lo fácil, así que Gervonta escogió a un peleador tremendamente hábil, Frank Martin, The Ghost, del cual se habla muy poco. Frank Martin es un peleador que su estrategia es llevar a la distancia a Gervonta Davis y ganarle por puntos. The Ghost no es un boxeador frontal como el Pitbull Cruz. Frank Martin es un boxeador muy inteligente y la inteligencia es la clave para ganarle a Gervonta Davis. Frank Martin es un boxeador que mide las distancias centímetro a centímetro en cuestión de segundos y que reacomoda su guardia para estar siempre en el ángulo más cómodo posible para atacar con el recurso que tiene a la mano, ya sea un jab, rectos, uppers, un contragolpe. La inteligencia de Frank es el motor del peligroso juego de piernas que tiene, por eso le dicen el Ghost. Su cerebro está también conectado a sus piernas y a su entorno, propiocepción le dicen, que en cuestión de segundos Frank Martin rompe la cintura de su rival. El equilibrio que tiene este boxeador es algo sorprendente. Si aún no lo has estudiado, te hago la humilde recomendación para que cheques bien el increíble juego de piernas que tiene Frank Martin. Al instante sabrás el por qué le apodan fantasma. De repente lo ves y de un momento a otro lo único que ves es un knockout. Mi opinión personal es que Frank Martin tiene posibilidades ante Gervonta Davis, que anda muy motivado, quiere convencer a su afición. A mí en lo personal me cae bien Gervonta Davis, simpatizo con su boxeo, es una chulada verlo pelear. Me gusta mucho el poder noqueador que tiene en sus puños. Aquí vemos otro sparring de Gervonta Davis. Gervonta Davis es el de calzoncillos blancos y protector rosa. There you go. It's down there. It's down there. There you go. ¿Acaso lastimaron a Gervonta Davis en este sparring? Hasta su equipo está diciendo que Gervonta Davis ha sido noqueado. Gervonta Davis conoce muy bien el estilo de Frank Martin, ya han tenido sparring juntos. You know, it's too bad people can't see, but that was amazing sparring just now with you and Gervonta Davis. What did you make of that session? It was good work, you know what I mean? Got to get in there with the world champion. I held my own, he held his. Good experience. De hecho, unos meses atrás le hicieron una entrevista a The Ghost preguntándole si sintió el poder destructivo de Gervonta Davis en el sparring, y el fantasma respondió que no había sentido el poder destructivo de Gervonta Davis, que ha hecho sparrings con personas más difíciles, así que Gervonta Davis no le da miedo en absoluto a el fantasma, ya ha peleado con él, ambos se conocen. Admiro a los dos boxeadores, admiro la inteligencia de Frank Martin, admiro la valentía de Gervonta Davis. Gervonta Davis es un boxeador muy inteligente también, de igual manera que Frank Martin, aunque sí debo de decirles que el juego de piernas de Frank Martin es por mucho superior al poderoso Tank. Pero a todo esto, ¿qué opina un profesional? ¿Qué opina una leyenda? ¿Qué opina el magnífico Israel
Vázquez, Salón de la Fama e ídolo del pueblo mexicano, sobre este espectacular duelo que se llevará a cabo el 22 de junio. Hay una pregunta muy interesante con respecto a Gervonta Davis, que se ha confirmado ya su duelo contra The Ghost, Frank Martin. Va a ser un tirazo ese y ha causado en las estadísticas que hacemos en la pestaña comunidad, los miembros y los suscriptores de Richie Block preguntan mucho por Frank Martin y Gervonta Davis. ¿Qué opina usted de este tirazo y concretamente de Ghost? Fíjate que así va a ser un buen pelea, una buena pelea. Yo creo que pues ahí le viene favoreciendo un poco la experiencia a Gervonta, pero estamos hablando de que Martin es un peleador que es natural, se mueve muy bien, se desplaza bien, buen contragolpeador como toda la gente africana, de descendencia africana, y pues ahí le puede causar un poco de problemas a Gervonta, pero vemos que Gervonta, conforme va avanzando la pelea, como que se va adaptando a tu estilo, se va adaptando, te va encontrando la distancia y es donde te acaba a veces con un golpe o te agarra y no te deja salir de la cuerda. Entonces ahí es donde tiene la ventaja, pero sin duda alguna yo creo que lo que se le puede dificultar a Gervonta va a ser que es un peso natural Martin y tal vez la estatura y el alcance. En este caso, con las condiciones que tiene Frank, ¿cómo se le podría pelear a Gervonta Davis? ¿Cuál sería su estrategia, Magnífico? Fíjate como, por ejemplo, la clave está en poder tú manejar bien tu jab, un jab constante, tal vez ya sea que tú lo marques fuerte o solamente como lo marques, ¿no? Para tomar la distancia y la mano derecha. En este caso, Gervonta pues es zurdo, ¿no? Entonces ahí es donde entra la cosa, pero ahí es donde tienes que tener muy buenos sparrings, ya le comentaba a ustedes en las anteriores, era de que pues yo hacía sparring, imagínate en Walker con Free Room llegaba cantidad enorme de personas, de peleadores que decían, oye, ¿no tienes alguien que me ayude a hacer sparring? Sí, a ver, Israel, ya entraba yo. Entonces, me ayudó mucho eso, porque fuera de que muchos dicen eso, no me gusta mucho escuchar eso, pero a veces no todos tienen esa facultad, que dicen, no, a mí me agarraba nada más de sparring, llegaba fulano y sparring, pero ¿por qué no desarrollaste? O sea, ¿por qué no encontraste la manera de poderle meter las manos, ¿no? Y ponerte al tú por tú con él? Y lamentablemente no todos tienen esa, lo digo con toda humildad, no tienen esa habilidad. Y yo sí, yo tenía esa habilidad, yo hice cantidad enorme con 20 y tantos campeones del mundo y muchos otros que eran prospectos y lograba ponerme a nivel. No te digo que con todos, algunos sí me metían las manos, pero aprendía, nunca hice eso. Entonces, en ese sentido, cada pelea tienes que tener el sparring correcto, el sparring que por lo menos tenga un estilo parecido al peleador con el que tú vas a enfrentar, porque de eso te va a ayudar mucho. Y sobre todo que también, como les dije el otro día, que tú te enseñes a estudiar sus virtudes y tratar de anularlas, fuera de sus debilidades, que baje la mano cuando tira el jab, que no se mueve cuando tira la mano derecha y que lo puedes contragolpear. Olvídate de eso, anúlale sus virtudes, porque eso es lo que te va a chingar algún día, o sea, durante la pelea más bien, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer cada pelea. Entonces, es una pelea complicada, pero yo creo no tanto por el boxeo, sino más bien por el peso y la estatura. Y esa es la opinión de Israel Vázquez, que el día de ayer estuvo platicando con mi hermano y conmigo, y al final de este video te voy a dejar el enlace al en vivo que tuvimos con el Magnífico para que lo puedas disfrutar en cuanto terminemos de hablar de Gervonta Davis, porque hay mucho que decir de esta pelea entre Gervonta Davis y The Ghost, porque donde gane The Ghost, vaya descalabro que tendría Gervonta Davis en su carrera. No sería fatal, puesto que tiene excelentes manejadores alrededor de él, que por supuesto no lo dejarían caer a estos niveles. Gervonta Davis es de Baltimore, tiene 29 años, aún le queda buen recorrido en el boxeo, es campeón mundial ligero por parte de la WBA, está invicto, tiene un récord de 29 peleas, 27 de ellas por nocaut, una terrible efectividad noqueadora del 93%.
Los pesos ligeros es de las divisiones más peleadas, más plagadas de superestrellas. Esta es la clasificación internacional de los pesos ligeros según BoxRec, donde se encuentra en el primer lugar Gervonta Davis, en el 2 está Shakur Stevenson, en el 3 está el ucraniano Vasily Lomachenko, el high-tech. Debajo de Lomachenko tenemos al fantasma, a Frank Martin. En el quinto lugar el japonés Tsushiro Yoshino y el camarón Cepeda, que me lo bajaron hasta el sexto, y el ucraniano Denis Berinchik, que pelea contra Vaquero Navarrete el sábado 18 de mayo para que le apuntes como fecha importante. Es ya oficial, es un hecho. Este es el póster. Los boletos estarán disponibles desde el viernes según Top Rank. Sábado 18 de mayo, Vaquero Navarrete contra Denis Berinchik. Y si quieres que hagamos un video analizando este tiro Vaquero Berinchik, háznoslo saber con un comentario en la cajita de comentarios al terminar de ver este video. Ya saben que los leemos a todos, aprendemos de todos y juntos crecemos y enriquecemos este canal. Sábado 18 de mayo, Vaquero contra Berinchik. Vaquero va por tetracampeonato en la Arena Pechanga en San Diego. Vaquero contra Berinchik, y por supuesto que apoyamos 100% a nuestro Vaquero Navarrete, que este 18 de mayo, primero Dios, será tetracampeón mundial. Como podrás ver, la división de los pesos ligeros está sumamente competida, y más si el Vaquero Navarrete se quiere quedar en esta división, pues más competida que nunca estará. ¿Se imaginan un tiro entre Gervonta Davis y Vaquero Navarrete? Podría ser posible, pero primero Gervonta tendrá que hacerle frente a otro de mis boxeadores favoritos, The Ghost. Por eso estoy tan entusiasmado por esta pelea, porque los dos boxeadores son buenísimos, caray. ¿Y qué decir de The Ghost? ¿Qué decir del fantasma? Frank Lamar Martin tiene 29 años y según BoxRec está clasificado en el cuarto lugar de la clasificación internacional de los pesos ligero. Es de Detroit, Michigan para el mundo y mide 1.73. Está invicto, tiene 18 peleas ganadas y 12 de ellas las ha ganado por knockout. Ojo, en sus últimas dos peleas Frank Martin no se vio tan letal, ha optado por tener un estilo más elusivo, tal como lo demostró con el alemán Artem Harutunian. Se enfrentaron los dos el 15 de julio del 2023 y la pelea se la llevó el fantasma por decisión unánime, y en el 2022 venía de algo similar al llevar a la distancia a Michael Rivera, la joven promesa de República Dominicana que hasta antes de pelear contra el fantasma estaba invicto. Frank Martin le ganó a Rivera el 17 de diciembre del 2022 en Las Vegas. Frank Martin luciría un formidable juego de piernas y su notable puntería le valieron para convencer a los jueces y ganar por decisión unánime. El último knockout que tuvo el fantasma fue en el 2022 ante Jackson Martínez en San Antonio, también de República Dominicana. No creo que Frank Martin tenga el poder de noquear a Gervonta Davis. Gervonta Davis es más resistente a mi parecer, es más duro que los boxeadores que te acaba de mencionar. Los números y las actuaciones lo dicen, pero lo que sí es posible es que le haga pasar un amargo rato a Tank Davis con sus bailes efectivos, a los cuales Gervonta Davis dijo en sus redes sociales que el juego de piernas del fantasma no lo impresionan en lo absoluto y que hará lucir al fantasma como Gasparín. Y Gervonta Davis, por supuesto, tiene el poder de noquear a The Ghost y a cualquiera. El poder de Gervonta es incuestionable, su condición física y rapidez son sorprendentes. La habilidad que tiene, la habilidad sobrehumana para contragolpear en ángulos complicados, se lo dan esa inteligencia que tiene Gervonta para pelear. Pero repito, esta pelea es la oportunidad de oro que tiene el fantasma. Si la gana, su carrera estará en la cima del éxito. Es la pelea que tanto pedía The Ghost, ya que ha estado insistiendo, queriendo pelear contra Gervonta Davis desde hace más de un año, y al fin tiene la oportunidad de demostrar de lo que está hecho. Mi opinión y mi pronóstico personal es que todo está en contra del fantasma. Prácticamente es un desconocido invicto, es de underdog, pero también está entre los primeros 4 mejores del mundo, y a esos niveles ya no hay bultos. Si está ahí es por algo, es porque tiene electricidad en sus puños. Le doy el beneficio de la duda y creo que va a ganar Frank Martin por decisión dividida. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Y saben qué tiro de concretarse estaría genial? Oscar Valdés contra el Venado López. El Venado López hace unos días posteó en su cuenta de Facebook que quiere pelear contra Oscar Valdés, y en lo personal creo que este sería un super tirazo, ¿no lo creen? Ojalá se pueda concretar y valdría la pena analizar
esta pelea en otro video. ¿Qué opinan? Por el momento, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir nuestro contenido. Nos alegra mucho que les guste nuestro trabajo. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme. Este es el mejor trabajo del mundo. No hay mejor lugar que el hogar. Nos vemos en el siguiente videoprograma con ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.